Bueno, muchas gracias a todos por venir y a por la presentación. Os voy a presentar mi seminario que se titula Bases moleculares de los tumores neuroendocrinos, regulación epigenética y el salto metastásico. Para empezar, os quiero presentar los tumores con los que trabajamos, que son tumores neuroendocrinos. Como indica el nombre del grupo, pues son tumores raros con una incidencia de entre 8 y 10 casos por 100.000 habitantes por año. Estos tumores derivan de células neuroendocrinas, que son células que tienen características tanto del sistema nervioso como del sistema endocrino. Su localización a lo largo del cuerpo es muy heterogénea, pudiendo encontrarse en glándulas específicas, como es la glándula adrenal, o a lo largo del sistema neuroendocrino difuso, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal. Tienen marcadores histopatológicos comunes, como por ejemplo la sinaptofisina. Voy a empezar hablando de paragangliomas y feocromocitomas, que son tumores que derivan de los paraganglios, que están a lo largo del abdomen, en el tórax y en la base de la cabeza y el cuello. Y hay un tipo especial de paragangliomas que son los feocromocitomas, que se denominan así porque derivan de la médula de la glándula suprarrenal. Estos tumores son generalmente benignos. El problema que tienen es que un ligero número de estos metastatizan y a la hora del diagnóstico no se pueden diferenciar histopatológicamente los benignos de los malignos. Y que además la metástasis puede ocurrir muy prolongada en el tiempo, desde los 5 años postdiagnóstico hasta los 10 años. Nos centramos en una mutación específica de estos tumores, que son mutaciones en la succinato deshidrogenasa. Son mutaciones hereditarias y lo que ocurre aquí es que cualquiera de las subunidades puede estar mutada, y esta es una enzima muy especial porque forma parte del ciclo de Krebs y además es el complejo 2 de la cadena de transporte de electrones. Cuando hay una mutación en este complejo, lo que ocurre es que hay un acúmulo de succinato. El succinato es en sí un oncometabolito, de manera que estabiliza los factores inducibles por hipoxia HIF, generando un estado de pseudohipoxia, es decir, un estado en el cual en condiciones de normoxia están activadas las rutas de hipoxia. Esto lo que provoca es una alteración del metabolismo y del transporte de la glucosa. Por otro lado, el succinato acumulado lo que provoca es una inhibición de las enzimas TET, provocando un estado hipermetilado en estos tumores. Es muy curioso porque, a pesar de que las mutaciones pueden ocurrir en cualquiera de las subunidades, solo la mutación en la succinato deshidrogenasa B predispone para metástasis. Así que con todos estos datos, lo que realizamos fue un array de metilación enriquecido en paragangliomas y feocromocitomas con mutaciones en SDHB. En esta cohorte tenemos tumores de varias localizaciones anatómicas, tumores benignos con esa mutación y también metastásicos. Con esto, el primer resultado que obtuvimos fue una serie de clústeres de genes que se comportan de manera similar en cuanto a la metilación. De manera que, por ejemplo, en el clúster 1 vemos que la metilación aumenta con la mutación y también con la metástasis. De todos estos clústeres nos fijamos en el clúster 3, por dos motivos. El primero es porque es un clúster que relaciona la mutación y la metástasis con una hipometilación de genes. Y el segundo motivo es que codifica para genes de transporte de exosas, y como ya os había dicho anteriormente, en estos tumores está desregulado el metabolismo y el transporte de la glucosa. Nos fijamos en un gen en concreto, que es el SLC2A5, que está hipometilado en el promotor. Para los que no tengáis sepáis mucho de epigenética, la hipometilación de los promotores se suele correlacionar con un aumento de la expresión. Este SLC2A5 codifica para GLUC5, que es un transportador de la fructosa. Para determinar si esto tenía alguna relevancia funcional, nos dispusimos a analizar estos resultados in vitro. El primer problema al que nos enfrentamos aquí es que no hay líneas celulares establecidas de paragangliomas y feocromocitomas. Así que a lo largo de mi tesis lo que estuve haciendo, entre otras cosas, fue generar líneas celulares primarias de paraganglioma y feocromocitoma. Aquí os muestro la caracterización que hicimos, tanto del crecimiento del cultivo celular durante el tiempo que estuvieron, como la caracterización morfológica, que primero cultivamos en forma de esferoides y luego el cultivo pasó a ser un cultivo adherido.
Además de establecer estas líneas celulares primarias derivadas de tumores, durante estos años en el laboratorio hemos estado estableciendo líneas celulares derivados de tejidos sanos de la glándula adrenal, procedentes estas glándulas adrenales de donantes de órganos. Para este estudio en concreto seleccionamos 2 cultivos de paragangliomas y uno de feocromocitoma, que expresan el marcador típico de tumores neuroendocrinos, la sinaptofisina, que como podéis ver se encuentra en vesículas secretoras. Lo primero que miramos en nuestras líneas es si de verdad expresaban este SLC2A5, el transportador de la fructosa. Aquí tenemos las 3 líneas y un cultivo de una glándula adrenal sana. Y lo primero que vemos es que en comparación con líneas celulares establecidas de otro tipo de tumores, la expresión en paragangliomas y feocromocitomas es mucho mayor. Quisimos ver entonces qué relevancia podía tener esto ante una condición de estrés como es la hipoxia. Los tumores con mutaciones en SDHB sufren una pseudohipoxia, entonces los expusimos a una hipoxia. Y lo primero que vemos es que nuestras líneas celulares de paraganglioma y feocromocitoma responden a esta hipoxia aumentando los niveles de expresión a nivel de RNA del SLC2A5 y sin embargo otras líneas celulares de otros tumores como las GILA o las MCF7 no tienen esta respuesta, lo cual nos quiere decir que esta respuesta es específica de estos tejidos. Además, tratamos a nuestras células con fructosa tanto en condiciones de normoxia como en hipoxia y lo que vemos es que el crecimiento aumenta al meter fructosa de manera exógena a los cultivos, lo cual nos está queriendo decir que con la sobreexpresión de este transportador GLUC5, las células están metabolizándolo. Como estamos estudiando en el contexto de la mutación en la succinato deshidrogenasa B, decidimos entonces tratar a nuestras células con succinato de manera exógena porque en realidad eso es lo que pasa en los cultivos, que se acumula succinato. Y lo que vemos de nuevo es que en las líneas celulares de paraganglioma y feocromocitoma responden sobreexpresando este SLC2A5 y sin embargo esto de nuevo no ocurre en otras líneas celulares. También conseguimos generar un cultivo celular de glándula adrenal sana deficiente en SDHB utilizando tecnología CRISPR-Cas9. Y lo que vemos es que efectivamente la delección de este SDHB lo que provoca también es un aumento en los niveles de RNA de SLC2A5. Hasta aquí lo que tenemos es que la mutación en la succinato deshidrogenasa B altera el metabolismo y el transporte de la glucosa de estos tejidos y que parecen adaptarse metabólicamente a esta situación sobreexpresando GLUC5, lo que podría suponer una posible diana terapéutica en estos tumores. Sin embargo, en el contexto de la metástasis, sabemos que la pérdida de expresión de moléculas de adhesión célula-célula forma un papel muy importante y esto con la sobreexpresión de GLUC5 no lo tenemos resuelto. Pues bien, un array de metilación antiguo en el laboratorio, también con casos de tejidos mutados en SDHB y metastásicos, lo que vimos fue que había un clúster muy grande de genes hipermetilados, que son las protocaderinas. Estas protocaderinas son moléculas de adhesión célula-célula y se expresan preferentemente en el sistema nervioso. Nos fijamos en esta protocaderina, la gamma C3, porque está muy expresada en paraganglios. En este nuevo array de metilación comprobamos de nuevo que la metilación del promotor específicamente de la protocaderina estaba hipermetilado con la mutación y también con la metástasis, lo cual nos vino a decir pues, que estábamos en lo cierto. Aquí una hipermetilación del promotor supondría una bajada de expresión de la protocaderina. Y lo que sabemos hasta el momento, este es un estudio que lleva muchos años en el laboratorio, es que la pérdida de expresión de la protocaderina daría lugar a un aumento de la ruta de señalización de mTOR, que a su vez daría un aumento de la síntesis de ácidos grasos. Y secundariamente también da lugar a un aumento de la ruta de giftos-alfa. ¿Qué pasa con este acúmulo de ácidos grasos en el citoplasma? Pues lo que puede ocurrir cuando acumulamos muchos ácidos grasos es que se pueden peroxidar
y dar lugar a una muerte celular por ferroptosis. Sin embargo, en estas células lo que ocurre es que HIF2-alfa activa a PLIN2, que es una proteína que agrupa estos ácidos grasos en bolitas lipídicas en lipidrópidos. Aquí, bueno, no sé si se verá muy bien, pero aquí lo que vemos justamente es que las células que tienen noqueada la protocadrina presentan en mayor medida las bolitas lipídicas que están en verde, tanto en normoxia como en hipoxia. Lo que hicimos a continuación fue demostrar que al eliminar PLIN2, que es la proteína que está acumulando o que forma parte de estas bolitas lipídicas, los ácidos grasos en estas bolitas, lo que hacemos es sensibilizar nuestras células a la peroxidación de ácidos grasos y a la ferroptosis. Esto es una curva dosis-respuesta de Elastin, que es un activador de la ferroptosis. Entonces, lo que proponemos es un modelo de tratamiento para gangliomas con mutaciones en SHB y metastásicos. Cuando esté la protocadrina hipermetilada, se podría tratar inhibiendo PLIN2 o bien de manera directa o bien a partir de HIF2-alfa y a la vez activando la ferroptosis. Como trabajamos en tumores neuroendocrinos, quisimos ampliar este estudio de la protocadrina a ver si tenía una relevancia clínica en otros tumores de tipo neuroendocrino, y entonces los estudiamos en el tracto gastrointestinal. Aquí lo que vimos, aquí no me voy a detener mucho porque esto ya lo expliqué en un seminario anterior del ISPA, pero lo que vimos es que la metilación se encuentra en carcinomas frente a tumores. Los carcinomas tienen peor pronóstico. Vale. Y aquí lo que vemos es que efectivamente la hipermetilación correlaciona con el peor pronóstico, y aquí lo tenemos en comparación con la curva Kaplan-Meier de la mutación en P53, que es lo que se utiliza actualmente en clínica para discernir entre carcinomas y tumores. Por otro lado, cuando comparamos las curvas ROC de la metilación del promotor de la protocadrina y de la mutación de P53, vemos que la sensibilidad y la especificidad de la metilación de la protocadrina para discernir entre tumores y carcinomas es mayor que la de la mutación en P53. Pues bien, ahora pasamos a tumores adrenocorticales en los que también estudiamos esta hipermetilación. Los tumores adrenocorticales son tumores que derivan de la corteza adrenal, a diferencia de los feocromocitomas que derivan de la médula. Aquí diferenciamos en adenomas, que son tumores benignos, y carcinomas, que son tumores malignos y además tienen un índice de supervivencia muy bajo. Lo que vemos es que de nuevo encontramos la hipermetilación del promotor en este tipo de tejidos y que solo se encuentra en carcinomas, es decir, se correlaciona con peor pronóstico. Cuando miramos la curva ROC, lo que vemos es que la especificidad de esta metilación es del 100% entre carcinomas y adenomas, puesto que no encontramos esta metilación en adenomas. Comprobamos que esto ocurriese no solo en nuestra cohorte, sino en una base de datos pública como es el TCGA, y lo que vemos es que la metilación, como la baja expresión de la protocadrina gamma C3, correlaciona con un peor pronóstico en este tipo de tumores. Decidimos entonces buscar una línea celular que expresase en bajos niveles la protocadrina gamma C3 con el fin de realizar estudios in vitro. Y la línea celular que encontramos fue SW13, que además es una línea celular de carcinoma adrenocortical. Aquí lo primero que hicimos fue comprobar por qué se expresaba tan poco esta protocadrina, que prácticamente a nivel de RNA no se detectaba, y lo que vimos es que la metilación del promotor en esta línea era de más del 80%. Tratamos entonces a nuestras células con decitabina, que es un agente demetilante, durante varios días. Y lo que vemos es que a medida que baja la metilación del promotor, aumenta la expresión de esta protocadrina. Por lo cual podemos decir que la regulación de esta protocadrina en cultivo es también a nivel epigenético. Aprovechando esta situación en la cual nuestras células no expresaban esta protocadrina, la expresamos unida a GFP. Y lo que vemos aquí es la comprobación de que se encuentra en las adhesiones celulares y también en los límites de la membrana.
Lo que vemos aquí es que las células que sobreexpresan la protocadrina GC3 tienen un ligero desfase en la fase G1, lo cual nos querría decir que la expresión de esta protocadrina disminuiría el crecimiento de las células. Y como resumen de esta charla, lo que vemos es que en paragangliomas y feocromocitomas, las mutaciones germinales en la succinato deshidrogenasa, por un lado lo que van a dar es una hipometilación de SLC2A5, lo que supone para las células una adaptación metabólica. Y por otro lado, va a dar lugar una hipermetilación de la protocadrina gamma C3, que va a dar lugar a una pérdida de adhesión de estas células a las células vecinas y que además va a activar rutas de señalización como mTOR, HIF2-alfa y también mecanismos de adaptación como PLIN2. Por otro lado, en tumores neuroendocrinos, gastrointestinales y tumores adrenocorticales, lo que vemos es que también la hipermetilación de la protocadrina correlaciona primero con baja expresión y también con peor pronóstico. Y por último, quería agradecer a mi grupo, a Tumores Raros, a todos los colaboradores y a vosotros por escucharme. Segundo, tiene una pregunta. Primero, enhorabuena por el papel. Gracias. Muy bien, así que a ti, a tu jefa. Una pregunta muy simple. Sí. ¿Qué consideramos o qué se llama tumor raro? Pues aquellos que tienen una incidencia baja, no sé, a partir... Ya es 4 o 5 por 100.000 y 4 o 5 por 100.000 no es tan baja como... Sí, pero es el conjunto de todos los tumores neuroendocrinos, pero por ejemplo la incidencia de los paragangliomas y feocromos, claro. ¿Hasta qué punto se considera baja? Que no. Si te vas por los subgrupos, los paragangliomas... Ahora lo entiendo. Sí, eso es. Bueno, yo tengo una pregunta, Sí. un poco en ese sentido, que tenéis un acorde súper interesante de tumores raros, ¿no? Sí. Que son no metastáticos, metastásicos. Y entonces me preguntaba también, que también muy interesante los arrays de metilación en esos tumores. Había otros clústeres también súper interesantes que parece que estaban como muy asociados a la mutación, no tanto a la metástasis. Supongo que los tumores mutados que no sean metastásicos, quizás es que se detectaron no tan avanzados, ¿no? Que quizás sí que tenían potencial metastásico, pero que se detectaron pronto. Si habéis mirado otros clústeres o algunos... Estamos mirando y sería interesante seguir mirando porque la verdad que hay un montón de genes desregulados a nivel epigenético. Sabemos, por ejemplo, que en el clúster 1, en el 3, no sé si en el 5, son genes de diferenciación neuronal. O sea, están hipermetilados, lo cual nos vendría a decir que nuestras células con mutación SDHB y metastásicas están más desdiferenciadas. Aunque la verdad que eso ya está descrito, entonces no nos centramos mucho en eso, pero sí que tenemos que seguir investigando. Clúster 8 creo que es Sí, sobre todo con los tumores mutados. Sí, es muy interesante. De hecho, al ser un tumor raro y tener esa cobertura es interesante. Nos costó, la verdad. Hemos estado ahí. Vale, oye, una pregunta Sí. muy tonta y seguramente no lo sepas. Salió la semana pasada que decían, que lo vi en tu charla, que estaba aumentando los milenios mogollón la incidencia de tumores de apéndice, ¿no? Una cosa sorprendente, ¿no? Sí, no sé si tenéis alguna idea que ahora, porque ahora la gente joven no tiene mucho más incidencia de cáncer que tenemos en nuestra edad, por ejemplo, una cosa sorprendente. Cuando no pensan en los periódicos, ¿no? Pues no sé, eso no te sé responder. Sí, no sé si la alimentación o... Supongo que la alimentación, sí. Porque nos falta. Tenemos... Nada, podemos dejar por aquí. Tenemos un catálogo.